Sabe como nadie encandilar a las cámaras y hoy lo ha hecho con estilo frente al Hotel de la Reconquista. Muy sonriente, Meryl Streep no ha dudado en bailar al ritmo de la banda de gaitas y ha saludado varias veces al público que se ha congregado en Oviedo para asistir a este momento histórico, el posado de la reina de Hollywood sobre el fondo azul de los premios Princesa de Asturias. Buenas tardes. Ha sido la presentación oficial de Meryl Streep, que el viernes recogerá el premio en el Campo Amor. Tras el posado, la actriz se ha desplazado al primero de los dos actos que va a protagonizar en el día de hoy. Vamos a Oviedo, Carolina Gancedo. Esa presentación oficial de Meryl Streep ya es uno de los momentos estelares de la historia de estos premios. Saludó, bailó, lanzó algunos besos y disfrutó de las gaitas antes de asistir a su primer acto oficial, un encuentro con estudiantes. Max Álvarez. Sí, un encuentro que ya ha finalizado, en el que han participado más de 500 personas, 37 colegios asturianos. Algunos de ellos habían participado en la actividad Toma la Palabra, las decisiones de Meryl, en el que analizaban las protagonistas de sus películas, los personajes, y les proponían finales distintos, como por ejemplo en Los puentes de Madison decidieron elegir a la protagonista, que no tuviera que elegir entre dos hombres, sino que se eligiera a sí misma. El feminismo ha estado muy presente y toda su vida en este encuentro, conducido por el guionista y director de cine asturiano Sergio Sánchez. Meryl Streep ha hecho hoy su aparición oficial como premio Princesa de Asturias de las Artes y ha descubierto las gaitas que acompañan siempre a los premiados en el Reconquista. No ha dudado en seguir el ritmo y, aunque no era una canción de ABBA ni había coreografía pactada, la actriz ha demostrado una vez más que ante los focos no hay quien la iguale. No solo hemos visto a Meryl Streep, también la hemos escuchado en uno de los actos que ha tenido ya este mediodía. No ha sido la única premiada que ha participado en las actividades organizadas por la Fundación. Vamos a contárselo en detalle. Vamos a Oviedo en directo, Carolina Gancedo. Pues sí, vamos a contarlo todo, empezando por esa bienvenida oficial a Meryl Streep, que no ha defraudado ni a los periodistas ni a las decenas de seguidores y curiosos que se acercaron al Reconquista. La actriz ha saludado, tirado besos, bailado, como hemos visto, y aunque no se ha acercado a los fans, sí que ha saludado efusivamente a quienes cantaban algunas de las canciones de Mamma Mía y portaban también pancartas. Eso sí, quienes venían buscando un autógrafo o una foto con ella, de momento van a tener que seguir intentándolo. Y después de ese gran momento vivido aquí a las puertas del Hotel Reconquista, la actriz ha iniciado su agenda oficial en Asturias. Ha dedicado la mañana a Max Álvarez, a quien sabe si futuras actrices y actores. Sí, porque han estado alumnos de diferentes centros, por ejemplo del CISLAN, del Centro de Imagen y Sonido de Langreo, pero también en esos encuentros los escolares han podido preguntar a la actriz pues diferentes cuestiones sobre su vida, sobre sus películas. El feminismo ha sido una cuestión que ha sobrevolado todo ese encuentro, todas esas respuestas de la actriz. Por ejemplo, ha dicho que cuando ella era joven no había doctoras, no había empresarias, pero que ella desde los 3 años sabía que quería dedicarse al mundo del espectáculo. Ha confesado también que en la actualidad elige los papeles pensando en si pueden proporcionar algo bueno al mundo, aportar algo, o al contrario lo envenenan más, aunque se ha mostrado convencida de que todos podemos hacer algo para mejorarlo. También ha dicho que en la actualidad ha sido crítica y ha dicho que en la actualidad hay guiones malos porque se escribe con demasiada rapidez, y se ha mostrado pues bastante incierta con lo que pueda ocurrir en el futuro con la inteligencia artificial. De hecho, ha recordado que se encuentra en huelga y no ha confesado sus trabajos, los últimos trabajos en los que ha participado debido a esa huelga de los actores de Hollywood. También ha hablado sobre el paso del tiempo. Ha dicho que cambia el exterior, pero que en el interior ella sigue siendo esa línea de 16 años como los escolares que estaban en el encuentro, y ha respondido a esas preguntas de ellos, que también les han
han planteado, por ejemplo, pues diferentes finales a algunas de sus personajes, algunas de sus protagonistas, como el de Francesca, el de los puentes de Madison, cuando en lugar de elegir entre dos hombres, entre su marido y el amante, las escolares del Cisland le dijeron que debería plantearse, pues elegirse a ella misma. Bueno, nosotros escogimos los puentes de Madison y quisimos darle un cambio a ese final porque nos gustaba mucho el guión de la película y sobre todo el personaje de Francesca nos llamaba muchísimo la atención y queríamos un poco ver las decisiones de Francesca en el mundo actual. Es verdaderamente muy interesante que el personaje tenga esa posibilidad de elegir, que elija esto. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el público decía bien, o se queda con su amante o se queda con su esposo, con su marido. Así que descubrir un personaje, ese personaje, ese hombre que llegó a su vida, quizás haya sido solamente una puerta a su vida. Claro, por supuesto, muchísimas posibilidades distintas, pero verdaderamente es muy brillantemente feminista.